Pero Bueno. me pareció genial la acotación. Que no estaría mal. Es otro tema, le digo, no, pero no, no es estaría otro tema, pero no. Tenemos pronto en este momento un Zoom con el secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo, Jorge Chediak. ¿Cómo le va, Chediak? Muy bien, gracias, Victoria. En su raconto del titular me puse nervioso yo, No, porque sonaba ominoso. Claro. Pero dígame si no estuvo, si no, no es una anécdota divertida en la cabecita, ¿no? De un adolescente. Ahora, vamos a empezar de nuevo. Simplemente lo conté y lo planteé muy superficialmente, pero vamos un poco más a fondo. ¿Cuál es el objetivo de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos? No es nada puntual contra las iglesias, hay que partir de esa base, ¿no? De que esto involucra un montón de organizaciones sin fines de lucro, entre las cuales usted ahora me va a citar cuáles son las más comunes, por qué y dónde está escrito que tienen exoneración impositiva, qué disposiciones hay hasta en la propia Constitución, y qué cambia ahora, que va a empezar a mirarse de otra manera. ¿Cambia algún artículo? ¿Hay una ley nueva? ¿Cómo es, Chediak? No, para empezar, por supuesto, y ahora que está de moda recordar Artigas, Uruguay sigue promoviendo la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable y hay protección constitucional a todos los cultos en el Uruguay. Por supuesto. Nosotros, por supuesto, que no vamos a cometer ningún tipo de atentado contra la libertad de cultos en el país. Lo que hay nuevo, por lo menos del año 2017, con la Ley Integral de Lavado de Activos, que anoté 19574 del año 17, porque siempre me olvido los números, de joven no me pasaba. Es la necesidad, en cumplimiento de obligaciones internacionales que tiene el Uruguay, de tener un fuerte mecanismo de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Y eso incluye, en el caso de la Secretaría Nacional Antilavado, que tiene cerca de 13.000 sujetos obligados, incluye partidos políticos, clubes deportivos, sindicatos e iglesias. Y desde el segundo semestre del año pasado, porque no es algo que vaya a pasar, y abro otro paraguas, la LUC con esto no tiene absolutamente nada que ver. Ahí va, por eso pregunto si hay una ley nueva o algo parecido. No. Son las obligaciones que se establecieron en la Ley Integral de Lavado de Activos y la Secretaría fue acometiendo los distintos colectivos de sujetos obligados a través de los pocos años de su existencia, comenzando, como es notorio, porque ha habido incluso manifestaciones públicas con escribanos, contadores, estudios de abogados que estaban vinculadas a la creación de sociedades, sobre todo offshore, y a partir de, demorados por la pandemia, nuestro cronograma, por supuesto, atendía otra velocidad, pero bueno, estos 2 años de pandemia nos han hecho trabajar a media máquina a todos. A partir del segundo semestre del año pasado, empezamos con nuestro colectivo más heterogéneo, que es el que yo le describía, las organizaciones sin fines de lucro, que en principio son varios miles, decantados algunas centenares, y que en lo concreto que nos convoca el día de hoy incluye las iglesias, sobre todo las iglesias más conocidas, las iglesias de mayor envergadura. Ahora, no es que estemos sospechando que la Iglesia Católica o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o cualquier iglesia de cualquier otra denominación esté lavando activos. Lo que nuestra obligación conlleva es supervisar si tienen un adecuado cumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que la ley y el decreto reglamentario establecen. O sea que el tema en cuestión no sería el dinero que entra, sino el que sale. Bueno, básicamente en el caso de, para simplemente que el público se sitúe, en el caso de lavado de activos, lo importante es la procedencia del dinero, es tener claro de dónde viene el dinero, es decir, que sea de donde sea que venga, tenga un origen lícito. Si el origen es ilícito,
hay 30 y pico de delitos precedentes en la legislación uruguaya, bueno, allí se podría estar configurando un lavado de activos. Pero qué figura, perdón, Chediaki, esto se lo pregunto desde la ignorancia. Obviamente entiendo el rol que juega un escribano público, ¿no? Cuando opera como depositario de fe pública de la licitud de un dinero que ingresa a una empresa o a título de una persona física, lo que fuere. Ahora, ¿qué figura está prevista que cumpla ese rol cuando se trata de dineros que ingresan a la iglesia? En algún lado está, a una iglesia, cualquiera sea, ¿no? En el formato de donación que sea. En el formato de donación que sea. Lo importante es que donde se pueda, por eso queda claro que, por ejemplo, la Iglesia Católica no tiene obligación alguna de hacer un análisis de riesgo y análisis del origen del dinero de cada una de las miles de microdonaciones que durante los servicios de la misa en todo el país se producen. Pero bueno, sí hay una obligación genérica de tener un análisis de riesgo. En el caso de las iglesias no hay clientes, hay fieles y donantes. Sí. Tener un oficial de cumplimiento, manuales de prevención y toda una estructura de prevención. ¿Para qué? Para prevenir que a través de donaciones, no de microdonaciones quizás, pero sí de donaciones, se pueda estar ingresando dinero de origen lícito a la actividad económica normal del país. Bien, pero perdón, ¿no? Hoy en los diarios, sobre todo creo que esto es El País, sí, ahí está, investigación mediante, conversaciones con usted mediante, bueno, hacen un raconto más o menos de cuántos dineros, de qué sumas estamos hablando, y son millones, ¿no? Un poco más, un poco menos. Entonces, claro, controlar el diezmo semanal que puede ingresar, obviamente pareciera no tener mucha lógica. El tema es si alguien después controla todo ese acumulado o no pasa por ahí. Nosotros lo que nos interesa no es básicamente el acumulado y por supuesto además, como usted señalaba, hay exoneraciones impositivas de nivel constitucional, sí, sino el origen del dinero. En el caso de lavado de activos, en el caso de un eventual financiamiento del terrorismo, nos interesa la otra punta, nos interesa el destino del dinero. Ahí está. Porque tenemos que asegurar, en el caso de lavado de activos, de que no ingresa dinero de origen delictivo a ninguna organización religiosa, y en el caso de lavado de activos, que dinero, aunque sea de origen lícito, no se destine a financiar movimientos terroristas. Nosotros no hacemos un control impositivo, eso básicamente en aquellas cosas que incluso dentro de las iglesias puede tener relevancia, como por ejemplo cuando tienen personal contratado y el cumplimiento de las obligaciones al Banco de Previsión Social. Bueno, eso es un tema de Banco de Previsión Social, eventualmente DGI. La parte penal es también un tema de Fiscalía, Poder Judicial y la propia Policía, Ministerio del Interior. Lo nuestro es los mecanismos de prevención y que se esté cumpliendo con los mismos. Y ya hemos estado, por eso señalaba que llevamos varios meses en ello, en contacto con las principales iglesias, los principales partidos políticos, los principales sindicatos y los principales clubes deportivos y la propia Asociación Uruguaya de Fútbol, por dos medios, porque también la pandemia nos ha obligado a ser más precisos, donde se amerite nuestros equipos que están conformados, creo que ya lo hemos hablado, con un contador y un escribano, se apersonan, van personalmente a solicitar, en este caso en la iglesia, la documentación que acredite que se cumplen todos los requisitos establecidos en la Ley Integral contra Lavado de Activos. O también tenemos la extra situ, por la cual simplemente nos comunicamos desde la oficina, nuestros equipos inspectivos, con las autoridades de la iglesia de que se trate y le vamos requiriendo el aporte de la documentación que se requiere, entonces se va haciendo una evaluación a distancia. Pero perdón, ¿y cómo funciona en una iglesia? Las vulnerabilidades y no porque sospechemos de que estén lavando dinero. Bien. ¿Quién es la figura en una iglesia? Creo que se lo pregunté de otra manera antes, pero lo repaso ahora.
por ejemplo, cuando no del diezmo del domingo, ¿no? No le van a estar preguntando de dónde son los 20 pesos, pero sí cuando aparece una donación significativa. Bueno, ahí, ¿qué requisitos tiene la Iglesia como institución al amparo de la legislación uruguaya? Tiene las mismas obligaciones que las empresas de zona franca y una multiplicidad de otras organizaciones sin fines de lucro. En el caso de, como usted señala, una particular donación relevante, estamos hablando de monto relevante, bueno, allí hay que hacer un análisis de riesgo, ver de dónde viene, puede ser que ¿Y el se hace dinero en los hechos? Estamos justamente supervisando que ello se haga, que además se tengan los mecanismos para hacer. Puede pasar que la donación venga de una jurisdicción de baja o nula tributación, que venga del Liechtenstein o de la isla de Man, que no venga a través del sistema bancario, que venga en efectivo. En el caso del Por efectivo, ejemplo. ahí la LUC, recordemos, estableció una presunción de bajo riesgo cuando los movimientos se realizan a través del sistema bancario. A contrario sensu, hay una presunción de riesgo cuando se utilizan elevadas cantidades de dinero en efectivo. Puede ser que no se conozca al donante, con lo cual hay una obligación de hacer un análisis del donante para saber de dónde tenía el dinero, quién es, si ha estado vinculado internacionalmente a alguna organización vinculada a lavado de activos o a actividades criminales. Eso sí, hay una obligación de parte de las iglesias como de parte de la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro de hacer. Lo que sí la LUC, si entendí bien, lo que cambió fue el monto en efectivo que marcaba el límite entre la presunción de algo raro o nada, o todo lícito. Bueno, y eso supongo que no juega a favor de su trabajo, ¿no? Bueno, reiteramos, lo que había con la ley de inclusión financiera era la imposibilidad de usar cantidades importantes de dinero en efectivo. Había que realizar las operaciones y las cancelaciones siempre a través del sistema bancario. Ahora hasta $100 y pico de mil, porque eso cambia según la cotización del dólar y de la UI, sí se puede utilizar el dinero. A cambio de esa libertad mayor en la utilización de dinero en efectivo, se estableció en la propia LUC que constituye un indicio de alto riesgo o de mayor riesgo que obliga a usar lo que se llama la diligencia intensificada, y es decir, preguntar y tener la documentación que avale cuál es el origen de ese dinero. Y para las iglesias rige mutatis mutandis, con las particularidades que las iglesias tienen, rige lo mismo. Bien, obviamente usted no me lo va a contestar, pero hay alguna iglesia, no me diga cuál, hay alguna iglesia que usted dice que no es por sospechar de algo en particular que se está haciendo este trabajo, sino que es como de poner en marcha el objetivo de la Secretaría en general, rutina, ¿no? ¿Pero hay alguna que genere más sospechas que otra? Bueno, no hay sospechas, hay algunas que tienen mayores vulnerabilidades que otras. Para señalar el ejemplo paradigmático de una iglesia que ha estado miles de años con la civilización y desde al menos el inicio de la patria con nosotros, la Iglesia Católica, encabeza algunos rankings de riesgo por su patrimonio. Ha acumulado a través de décadas y siglos un patrimonio inmobiliario, incluso en Uruguay, muy importante, con lo cual, si atendemos al patrimonio inmobiliario, encabeza un ranking de riesgo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la iglesia que, bastante despegada, tiene los mayores ingresos por mes y por año en el Uruguay, y también, si se toma el nivel de ingresos, encabeza una lista de riesgo. Ahora, ponderado todo por nuestro observatorio de análisis estratégico, donde se pondera el patrimonio inmobiliario, los ingresos, la antigüedad, la cantidad de fieles, el prestigio internacional y actividades internacionales que cada iglesia tiene, quizás le podría señalar que despuntan con mayores susceptibilidades de riesgo algunas iglesias protestantes de denominación protestante, vinculadas sobre todo a la hermana República del Brasil. Bien,
Bien, usted igual insiste en que una cosa es la tarea que hace la Secretaría y otros son los caminos penales ante otro tipo de situaciones, sospechas o denuncias. Exacto, lo nuestro es prevención. Por supuesto, si nuestros equipos inspectivos detectan alguna infracción que pueda tener visos de violación a la ley penal, Se deriva. se hace la denuncia correspondiente ante la Fiscalía. Bien. Al margen de las iglesias, ¿qué otra organización sin fines de lucro es un desafío en cuanto a vulnerabilidades para la Secretaría? Bueno, lo hemos señalado. Tenemos los clubes deportivos, sobre todo los vinculados al fútbol, los partidos políticos y, no todos, pero sí las organizaciones gremiales de mayor envergadura que internacionalmente, no quiero señalar el caso puntual de Brasil, pero de Uruguay, pero sí presentan perfiles de susceptibilidades a ser utilizadas en estas actividades ilícitas. ¿En ese sentido la personería jurídica cambia el escenario? No, para nosotros no. En la actividad puntual, por supuesto, sí tiene relevancia en la mayor cantidad de las áreas jurídicas. Ahora, en el caso de la normativa de lavado de activos, que la organización sin fines de lucro tenga personería jurídica o no, es realmente irrelevante. Nosotros tenemos la obligación de hacer los controles y la organización tiene la obligación de realizar esos controles, tenga personería jurídica o no. Bien. Chediak, hablamos de millones realmente, ¿no? Millones de dólares, millones. Sí, si usted lo toma como periodo el año, sí, sin duda que sí. Bien. Y me dijo que cuenta con qué personal para el trabajo. Nosotros tenemos, en el caso de los equipos inspectivos, 6 equipos de inspectores, es decir, 12 inspectores dedicados a esta tarea, pero además le señalo, tenemos la actividad, la inspección o la supervisión extra situ, que permite, sin ir personalmente, llevar un control a distancia del cumplimiento de la normativa. Bien. Por supuesto, nosotros no podemos, es imposible, supervisar miles de organizaciones sin fines de lucro, por la cual nuestro Observatorio de Análisis Estratégico hace con una cantidad de parámetros, algunos de ellos lo hemos hablado, el patrimonio, los ingresos, el número de fieles, si recibe o no donaciones del exterior y de qué países es que le ingresa dinero. Bueno, con una cantidad de cruzamiento de datos y esos parámetros se realizó de la misma manera que se había hecho en zona franca una lista de mayor riesgo, una lista de organizaciones que en orden decreciente tienen un puntaje de susceptibilidad a estas maniobras delictivas mayor, que en general tratamos de que no tenga mucho más de 150 nombres, que sean sí los más relevantes, pero no un número excesivo para poder efectivamente hacer bien los controles. Bien. Si me permite, Chediak, Alfredo García le quiere hacer una pregunta. Sí, ¿Cómo no? Un gusto. Chediak, no tiene que ver con las organizaciones sin fines de lucro, pero por ejemplo siempre se habla que los hoteles son un instrumento muy usual en el lavado de dinero. ¿Eso se está investigando en Uruguay por la secretaría que usted preside? Es verdad lo que usted señala y hay algunas situaciones notorias de hoteles que no parecen tener un solo huésped, puede decirlo. Huéspedes, pero sí reportan importantes ganancias a lo largo del año. Nosotros supervisamos toda la actividad inmobiliaria. Los hoteles en sí no son sujetos obligados de la CENACLAF, pero nosotros sí, todo lo que tiene que ver con la actividad inmobiliaria lo controlamos. Bien. Pero hasta el momento surgió algo que hayan derivado en el último año, algún caso concreto a la justicia penal. Usted vio que incluso en el Parlamento señalamos que una de las debilidades que tenemos, sobre todo para explicar ello internacionalmente, cuando señalamos que bueno, que Uruguay es Uruguay, que tiene determinadas particularidades, que no somos como otros países de la región, que es lógico que tengamos bajos números, por ejemplo, de reportes de operaciones sospechosas en relación a lo que puede ser la media de otros países, pero la verdad final es que
el número de persecuciones penales exitosas vinculadas al lavado de activos por año en Uruguay es muy bajo. Esa es la realidad, deberíamos quizás... Y no debe ser porque seamos los más prolijos de la clase, debe ser porque tal vez falta la capacidad de fiscalizar o controlar. Somos de los más prolijos, lo cual, y ustedes lo han dicho mil veces, hay que contextualizarlo en la región, ¿no? Por supuesto, en la región sí somos de los más prolijos o el mejor de la clase. Pero igualmente los números son bajos, deberíamos tener una persecución penal efectiva más numerosa de la que estamos teniendo, y está bastante estancado. En realidad no tiene mucho que ver con quién esté en el gobierno, sino que llevamos varios años con números muy bajos. Prepandemia, cuando en realidad lo que hace el boom inmobiliario hace ruido en algunas zonas, ¿no? O sea que supongo que de ahí también viene la incongruencia y la sospecha. Sí, sin duda, y nosotros todavía no hemos podido avanzar, porque además todo lleva su tiempo. Habíamos aconsejado el mecanismo de hacer un análisis por parte de la Secretaría de las inversiones inmobiliarias de alto porte, sobre todo en el este, pero por supuesto en Montevideo también, porque allí hay una suerte de omisión de nuestra legislación. Cuando se construye por alguna torre gigantesca, por decenas de millones de dólares o a veces centenas de millones de dólares, con unidades que a veces también valen individualmente más de $1 millón, en realidad el primer control efectivo de origen del dinero lo hace el escribano cuando ese apartamento se vende. Ahora, lo curioso es que le hace el origen del dinero al que lo compra y no al que lo vende. Entonces nosotros decimos, bueno, si bien hay controles internos, debería haber un mayor control por parte de la Secretaría del origen del dinero para la inversión. Sin duda. Si entendí bien, ¿usted hizo esa propuesta? ¿Le planteó al Ejecutivo? Estamos propuesta desde hace un año ya, pero como todo, lleva su tiempo, hay que convencer de las bondades y con también el tema de la pandemia estamos trabajando a media máquina. Bien, le pregunta Fernando Margherich. No, una duda que me quedó porque dijo que eran muy pocos los casos en que habían terminado investigando y averiguando y confirmando y derivando a la justicia. ¿Recuerda el último? No recuerdo el último, no porque básicamente nosotros no hacemos la investigación. La investigación la hace la Fiscalía y el Poder Judicial. Lo que sí, cuando así lo requiere el fiscal, tenemos funcionarios, entre ellos la doctora María Norte. La pregunta es si recuerda... experiencia que colabora en los equipos de investigación de la Fiscalía. La pregunta era si recuerda la última vez que derivaron a la justicia, es decir, le dieron pase al fiscal o... No, la última no. Igual son muy pocos, como se señalaba, son muy pocos. ¿Pero recuerda alguno? Porque muy pocos, ¿recuerda uno? No, en este periodo que hayamos derivado, nosotros no. El tema es que hayamos colaborado, ahí sí hay varios, pero bueno, están dentro de la reserva, pero que nosotros hayamos hecho el descubrimiento y lo hayamos derivado desde que yo estoy en la Secretaría, no, ninguno. Bien. ¿Cuánto hace que está en la Secretaría? Desde marzo del 20. Marzo del 20. Bien. Le pregunta a Verónica Morelli, Chediak. Sí, retomando un poco este tema de las organizaciones sociales, me queda la duda respecto a cuáles son las sanciones y contra quién recaen en casos de incumplimiento, porque bueno, si uno piensa en los escribanos es fácil porque hablamos de título, hablamos de distintas herramientas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en una iglesia donde las responsabilidades pueden estar disueltas? Concretamente, ¿cuáles serían los mecanismos de sanción? Bueno, en el caso de las personas jurídicas se puede terminar incluso en las personas físicas también, con multa, con sanciones pecuniarias que por supuesto recaen sobre el patrimonio de la persona jurídica. En el caso eventual de que hubiera algún tipo de responsabilidad penal, bueno, allí, reitero, nosotros simplemente lo derivaríamos a la Fiscalía. ¿Y si no hay personería jurídica? Bueno, ahí tenemos un tema, ahí hay que ver, hay algún caso específico bastante notorio que no tiene personería jurídica. Veremos cómo instrumentamos
una vez que conozcamos perfectamente el funcionamiento en relación al lavado de activos de esa organización gremial, cómo organizamos el tema para regularizar los controles y eventualmente de la sanción. Bien. Exactamente la misma Sí, era la misma que pregunta, acaba de entonces hacer ya está. Verónica. Bueno, Chediak, muchísimas gracias por su tiempo. No, como siempre, el agradecido soy yo, un gusto. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa, pero ¿alguna reflexión? ¿Esto va a cambiar en algo, les parece, la libertad de las personas de profesar la actividad religiosa que quieran? ¿O se entiende bien que es otro camino, que es paralelo, que no atenta contra la laicidad ni nada que se parezca? No, abre un camino nuevo para los lavadores de dinero. Están ahí llevando giles. me parece. Avivan. Claro. No es nuevo, seguramente ya existe. Sí, pero a mí se me ocurren varios métodos para usar las iglesias para lavar dinero. Ay, Pero me sos parece que brillante. alguien- Recién capaz se que te alguien ocurrió a vos ocurrió antes primero. que vos. No, digo, Claro. en base a lo que escuché, nunca se me había ocurrido. Ahora, en base a lo Porque que tú escuché. no se me lavas, ocurre. Alfredo. No, yo no lavo, yo soy bastante sucio. No creo que sea noticia para nadie. No, Que pero están en digo, esas- pero me tipo, parece Me suena que- ingenuo tu comentario, pero bueno. Bien. Será ingenuo, pero te puedo asegurar de que Pienso en fundaciones, no solo pienso en Claro. instituciones religiosas, ¿no? Sí, Bueno, pero Ojalá se pueda profundizar en este yo no había camino. pensado en iglesias, honestamente. Había pensado en muchas cosas que además en Uruguay se lava dinero, sin lugar a duda. Hay decenas de edificios que se han comprado con guita que ha venido de Argentina, fundamentalmente, guita en negro, que no sabe de dónde viene todo eso. Que se lava dinero, todo el mundo lo sabe. Y es raro lo que nadie sabe quiénes son los lavadores y generalmente no van presos, ¿no? ¿Cuánta gente conocemos que haya ido en cana por lavar plata? Bien, Fernando preguntó y no hubo muchos casos, no saben, no sé qué. Es decir, me parece que pocos controles y tienen pocos recursos, y tienen solo 6 equipos. Mirá que hay lugares para investigar, ¿eh? Yo, primero me pregunto de dónde sale toda la plata que reciben las iglesias, ¿no? Estaban haciendo una suma acá. Jesucristo en los últimos días, que los mormones, que son los llevan la malla oro, pero están los metodistas, está la Universal del Reino Unido, están los testigos de Jehová, están la Arquidiócesis de Montevideo. Entre todos recogen 26 millones de dólares. 26 millones, casi 30 millones de dólares por año. ¿Dónde está la plata, la gente que pone toda esta plata en las Es la caridad. 30 millones de dólares por año. ¿En qué ¿La se gente dedica? da de caridad en las iglesias? Esa es la pregunta, o la pregunta es, No, ¿qué esa hacen es- con los dineros? No, esa es otra pregunta. Las dos preguntas van. Bien, Pero las bien. dos preguntas van. Porque 30 millones de caridad, 30 millones de dólares, ¿estará bien esto? Porque lo que declaran como ingresos de la gente, ¿será ingresos de la gente? Es una buena, Bueno, ahí es es la una buena pregunta que se pregunta. hace Chediak, Es parte del tiempo, evidentemente. claro, pero vos ahí... El ahí tema viene- es si va a llegar a una respuesta pero- con los métodos que está planteando. Pero ahí viene la segunda interrogante. Claro. Vos decís, está al frente de la Senaclaft hace 2 años y no han mandado un caso a la justicia. Ni uno. 0. No se lava guita en Uruguay. Pero No además, existen los balsedos en Uruguay. No existen las casas prefabricadas a Venezuela. No existen los libros que costaban de costo $15 y se vendieron en $500. No existe nada. Nada. Nunca nadie lavó guita en Uruguay. pero además me parece Alfredo que- preguntaba por los hoteles. Nunca nadie... Entonces la pregunta que yo me hago, ¿para qué existe la Secretaría Antilavado? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no son capaces de ver una aguja no en un pajar, costurero. porque no la ve nadie. En el Una costurero. aguja en el costurero. Y no iba a funcionar por ahí. Sí, sí, sí. No son capaces de ver el pajar en la aguja. Ahí va, ahí va. Ahí está mejor, ¿no? Ahí la arreglé. Pero que es brutal. Seguimos gastando plata, creando Chediaks. No es con él el tema, Yo ¿no? lo que me Está en la sorprende es que- igual Secretaría no está Antilavado. gastando mucha plata Pero- porque con los pocos recursos que tiene no es mucho la plata. Pero no te por eso, preocupes. cerralo. Pero si no hace nada. Bueno, vos porque querés siempre cerrar el Estado. No, importa. no. Dale recursos para que sea efectivo. No es porque siempre quiero cerrar. Siempre. Quiero cerrar las cosas que no funcionan. No, me decís- mejorala. pero si me decís que hay una Perdón. Secretaría Antilavado. Perdón. Que no, pero esperá. Fernando, acaba de decir, ¿alguien cree que no se lava dinero? Vos decís, todo el mundo sabe que acá se lava dinero. Por Lo eso- raro es que hay una secretaría que no tiene recursos para poder detectarlo. Por eso, pero no si vos- cerrala, dale recursos. Pero si vos tenés una secretaría que no tiene gente, que no tiene recursos Y dale. y que no encuentra una, que se la ve pasar,
y que no tiene herramienta, que no tiene nada. A menos Entonces, que te tiren cerrale una que sigan valija, lavando como en ese No, Argentina. cerrala no, para pero dentro hay de la otro iglesia no te mecanismo. enterás. Pero no inventes una secretaría, no inventes una... Hay secretaría para todo, secretaría de la granja, secretaría de los deportes, secretaría de esto, secretaría de lo otro. deporte no, porque Dejate gana de mucho. crear cosas, loco. La palabra Dejate de crear secretaría cosas es lo que a él le inútiles. molesta. No, pero creo que en parte también acá entra el trabajo de fiscalía, del cual hablamos muchas veces acá, que son quienes se dedican a investigar y tienen la tarea de investigar los delitos. Yo no sé si acá hay falta de conexión, falta de presupuesto o qué, pero creo que Fernando tiene razón en un punto de decir, bueno, en estos años, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha detectado? Igual el doctor mencionó que habían un par de casos que no se podían revelar Porque estaban en investigación. Pero no importa, estoy de acuerdo que en 2 años se tendría que haber detectado mucho más. Algo. Y cuestiono también ese trabajo vinculado y en conjunto con la Fiscalía, que reitero, son quienes persiguen el delito y los jueces quienes lo juzgan. Hay una fiscal que actúa de oficio mandando a requisar las cosas personales, el teléfono personal de un periodista. Pero, mirá qué drama, ¿eh? Y no hay una fiscal, como dice Fernanda, que de oficio diga, che, le voy a pedir datos, va a requisarle algo a la Jesucristo de los últimos días, que levanta $850.000 por mes de diezmo. ¿Qué requisas el celular 850.000. Vamos a ver, a ver, no es que Mormón, el reino. dame la información. A ver, ¿qué tenés? Vamos a ver. Un fiscal que actúa de oficio. No, para mandar a buscar el celular del periodista, levantamos cielo y tierra. Ahora, para ir a buscar el Mormón, es verdad. ¿Para qué existe la CENACLAF si hay una vale ser justicia? Mormón que Y periodista. hay un cuerpo de fiscales que debería estar trabajando. Porque los fiscales trabajan en cada tontería. Que la verdad, te digo una cosa, a veces una gresca en el fútbol y enseguida va para adentro y salen todos los diarios, todo. Y acá hay gente que levanta $30 millones por año y que nadie la investiga. Estamos hablando solo de las iglesias, ojo, porque esto, de septiembre del año pasado, empezó para todos, ¿no? Empezó para los sindicatos, empezó para los clubes, para los partidos políticos, empezó para todos. Se dijo y se aclaró desde el principio. Sí, claro, pero... Yo creo que lo que a está ver. de fondo es realmente qué tanto hay en todos los gobiernos, no en este, en todos, la voluntad de ir a fondo con este tema. O de hacerse los distraídos. O es Claro. para cumplir con lo que nos dice la OCDE, ojo muchachos, porque si no cumplen con determinadas cosas, Claro. si no tienen una secretaría, si no pueden caer en la lista de porque lavado de activos. Y si Me subís parece- de 10.000 a 100.000... me parece que en bueno, pero por eso, estás cumpliendo con determinadas cosas o al límite de incumplirlas en este caso. Pero en definitiva, cuando vos creas una secretaría, pero no le das herramientas y le decís al que debe ser investigado, investigate vos mismo, porque vos sos el que tenés que fijarte que esa donación que te llega no sea de determinado lugar. ¿Quién que va a recibir una donación millonaria que le puede cambiar el transcurso de determinada obra? Vamos a pensar en el buen sentido, obra social o bueno, alguna cosa que está allí muy pendiente. Va a ir a mirar la letra chica cuando en realidad lo que está detrás es o una personería jurídica o responsabilidades diluidas porque somos una organización social que de repente somos 100 o 200. ¿Quién va a ir a realmente, che, no, estamos preocupados porque, ojo, que dijeron ¿De que ahora dónde nos van a viene la plata? controlar? Bueno, Está difícil. las inmobiliarias lo tienen que hacer. Ahí- Las inmobiliarias pueden tener Claro. un negocio de $20 millones que la comisión es muy Perfecto, pero ahí suculenta tenés y tienen que responsabilidades ir muy y denunciar. concretas. ¿Eh? Ahí tenés responsabilidades muy concretas sobre un determinado negocio. Y todos tenemos herramientas. responsabilidad en todos Pero lados. la forma que él te dijo, bueno, estamos viendo cómo sería un PIT-CNT que no tiene personería jurídica, ¿a quién sancionaríamos? Estamos analizando cómo. Bueno, En la cuenta de quién bueno, se los que no deposita. tienen personería ¿En la jurídica. cuenta de quién se deposita? Pero lo real es que si yo te trato mal, cuesta si yo te trato mal a ti, ¿De quién? Verónica, yo te trato mal a ti y vos me haces una denuncia por bien. no sé qué, tengo tiene? 33 fiscales arriba mío comiéndome Está la cabeza. perfecto, sí. Y acá lavás 500 palos y no pasa Por nada. eso me parece que lo que está de fondo son las voluntades concretas de qué tanto realmente queremos ser un país que persigue el lavado de activos. O queremos cumplir con determinada normativa y mientras tanto miramos para el costado porque sabemos que eso también es un negocio que mueve. ¿Está? Mueve Alfredo, mucha estás plata. calladito. Son A ver. inversiones, ¿viste? Y por eso. ¿Está? Es decir, todo el mundo conoce. Yo conozco gente que trabajaba en inmobiliaria y que le llegaban con bolsos, con dólares para comprar apartamentos. Sí, claro. que ¿Está? Y eso, y antes los escribanos tenían que marcar. ¿Y cuántos escribanos han perdido los títulos? ¿Está? Por certificar. Es decir, uno pregunta al colegio de escribanos y hay un montón de escribanos mensualmente que pierden títulos por algún tipo de maniobra dolosa. Hasta diputados han
tenemos hoy que han perdido su título de escribano, vaya a saber qué maniobra, porque nadie nunca lo aclaró qué maniobra era. ¿Tá? Un escribano muy conocido. Y así pasa, es decir, no se controla. ¿Tá? Y perdóname, lo de $10.000, yo antes quería mandar $10.000 al extranjero o recibir $10.000 al extranjero, me tenía que justificar de dónde venía. Ahora puedo manejar hasta $100.000. No es nada 100.000 para hablar del lado no de lo es que nada. estamos hablando. No, pero es 10 veces más lo que se permitía antes. Bueno, ¿y qué? ¿Tá? Y no, pero eso lo aprobaron ahora, entonces ahora y vamos a combatir el lavado de dinero y aumentarse esa pauta. Me parece un poquito... Pero vos creés que controlando $100.000... Y yo creo que ayuda en algo, ayuda, controlás ¿no? el lavado si de controlás dinero. Vos, El si lavado van de 10 dinero, personas el lavado de y son dinero, $100.000, son un millón de... Yo quería decir además... Por lo además, que dijo el doctor, también ahí se prende una luz roja donde ellos ponen aún más el foco. ¿Y quién? ¿Quién? ¿Quién investiga la Sedinac. luz roja? Dejame Sedinac, nomás. no, bueno, pero Acaba de decir que solamente tuvo 6 sí, casos. pero en 2 años. entonces está de acuerdo conmigo. Claro. Cerrá la No, Senaclab. dale recursos. No existe Y para nada. Yo creo que pero además hay otra cosa la que puso el punto clave fue ella. Me parece que es por la galería más que en realidad por efectividad. Obviamente, es por la Esto galería. No estamos cuestionando a Chediak, que yo creo que No, estamos no, es hablando de HDA, la es el sistema. Estamos Pero, hablando del y vos sistema, todo el vos sistema. nombraste los hoteles, y estamos hablando del diezmo de las iglesias, y las iglesias tienen un patrimonio Brutal. sideral. 1.500 millones de patrimonio tienen los mormones. Lo vuelvo a nombrar porque ¿Cuántos mormones hay en Uruguay? no sé, ¿Cuánta guita ponen los 1.400 millones tiene la Iglesia Católica, 760 millones de patrimonio tiene la Iglesia Universal. Es decir, no solo Esa es lo que del reciben jabón, por de la mes, descarga, sí. sino lo que tienen patrimonio. Vos decís un hotel, construyen un hotel y lavan la guita del hotel, un hotel que no tiene clientes. ¿Y esto? ¿Cuántos? Vos acabas de hacer la pregunta, ¿cuántos mormones hay en el Uruguay? Para tener una infraestructura de 1.500 millones de dólares. De plata, pesos, che. perdón, de pesos. Los millones son de pesos. 1.500 millones de pesos. ¿Cuántos son? Yo no sé, capaz que son, pero estaría bueno que los investiguen, capaz que está bien, y todos los números, la gente es muy devota y pone Sí, que lo 850.000 dólares por mes en la iglesia mormona, capaz que, yo qué sé, no solo tiene muchos, sino que además tiene muchos con mucha plata. Yo qué sé, capaz que es cierto, pero está bueno que lo investiguen, ¿no? Sobre todo cuando a uno tenés que hacer la declaración jurada, cosas, te revisan, hasta te corren hasta abajo de la cama, por los míseros pesitos que uno gana trabajando de solas. Bueno, tampoco se ponga a llorar Tampoco te vas a acá. dramatizar. Vamos. Sacaste la viola. ¿Quiere que hagamos una Trabajando. colecta? ¿Quiere que hagamos una colecta entre todos? Hacete mormón, en definitiva, hacete No, mormón. El negocio es dueño otro. de una iglesia mormona Evidentemente el tengo que negocio ser, es no otro. mormón. Derrama el negocio, Margarita. No Hay es que la ser dueño de comunicación, la ya iglesia se sabe. mormona. ¿Vos querés ser pastor de mi iglesia? No, el tema es además otros cultos donde lo que hay sí es un titular. Bueno, el propio Chediak hizo referencia a Brasil, ¿no? Con estas situaciones. Hay iglesias Es que no que- son iglesias, son curros, vamos a entendernos. Pero acá con la libertad de culto está todo permitido. Y hay gente que está currando abierto con una cuestión de dejá. Son Parece. cosas distintas. Lo que pasa es que hay, Olmedo con el hay maestro, muchos que curran con las iglesias y otros que curran con los cargos públicos. Curreros, Eso hay, no en lavan. curreros hay en todos lados. Eso no lavan. Bien, vamos a hacer una Sí, yo pausa. creo que es momento. Les quiero recordar que el verano se vive con todo en Via Confort.